Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo al canal 100 Elementos. En esta ocasión resolveremos una actividad de mecánica para bachillerato centrada en el análisis dinámico de un cuerpo que se desplaza por la acción de una cuerda sobre una superficie horizontal. Esta cuerda forma un ángulo de 30 grados con dicha superficie, la masa del cuerpo es de 40 kilos y en los apartados A, B y C me piden una serie de parámetros que iremos calculando en función de la evolución dinámica de dicho sistema. Ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer siempre es dibujar la situación gráfica para de una ojeada, de un vistazo, poder ver todas las interacciones que aparecen sobre mi sistema material. El cuerpo lo depositaré sobre dicha superficie y colocaré mi sistema de referencia centrado en él, como bien sabéis. ¿Por qué hacemos esto? Para conseguir que todas las fuerzas sean concurrentes y por lo tanto que todas las fuerzas tengan el mismo punto de aplicación, que en este caso será justo el origen de dicho sistema. Las fuerzas que aparecen sobre este cuerpo son las siguientes. La tensión, la voy a dibujar de rojo, forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, que es este que tenéis marcado aquí. La normal, que siempre aparecerá de forma perpendicular a la superficie de contacto, en este caso perpendicular a la superficie horizontal en la que se apoya el cuerpo, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra y la fuerza de rozamiento, que en este caso no, siempre se opone a el posible movimiento. Es decir, iría en esta dirección y sentido. La fuerza tensión no se encuentra sobre los ejes definidos de mi sistema de referencia, por lo tanto tendré que descomponerla en sus correspondientes componentes cartesianas. Por aquí tendremos la T en Y y por aquí tendremos la T en X. Bien, todas estas fuerzas son las que aparecen sobre mi sistema y todas estas fuerzas son las que voy a tener que utilizar para calcular los parámetros que me piden en cada uno de los apartados A, B y C. Pero antes vamos a dejar indicadas las expresiones o las ecuaciones matemáticas que nos permitirían calcular, en caso de que fuera necesario, las dos componentes X e Y de la tensión, utilizando para ello las razones trigonométricas del seno y del coseno del del triángulo rectángulo que se nos ha generado como consecuencia de esa descomposición de fuerzas, el que yo acabo de dibujar sobre el diagrama. Bien, el seno de alfa, como ya sabéis, cateto opuesto, luego estamos hablando de la componente en Y, entre la hipotenusa, que en este caso es la tensión misma, luego la componente en Y se puede calcular sin más que multiplicar la propia tensión por el seno de alfa. Si utilizamos ahora el coseno, sabemos que es el cateto contiguo, es decir, la componente en X entre la hipotenusa, que será la tensión, despejamos T en X y obtenemos el valor de la componente en X. Estas expresiones las voy a dejar aquí apartadas porque igual las necesito para calcular algunas de las fuerzas que nos piden en cada uno de los apartados. Comenzamos resolviendo el apartado A, en el que me dicen que el cuerpo permanece en reposo bajo la acción de una fuerza-tensión de 100 newton. Nos piden la reacción normal del plano y la fuerza de rozamiento. Bien, para resolver todas estas cuestiones, para resolver los problemas de dinámica, lo que tendremos que hacer será hacer un análisis de eventos dinámicos por ejes, es decir, preguntarnos qué está ocurriendo en el eje X y qué está ocurriendo en el eje Y, ejes del sistema de referencia que yo he diseñado de forma previa a la resolución del problema. Ese análisis dinámico por ejes implica que una vez que yo ya tenga claro lo que ocurre en cada uno de ellos, pues debería saber qué ley de la dinámica tengo que aplicar para poder obtener ecuaciones y despejar las magnitudes que me piden en cada caso. Bien, empecemos haciendo un análisis en el eje Y. El eje Y es este que tenemos por aquí. En ese eje no está ocurriendo ningún evento dinámico que implique la presencia de una aceleración, por lo tanto, si acudo a la primera ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas que actúen en esa dirección debe de ser cero. Es decir, la normal más la componente Y de la tensión más el peso tiene que ser igual a cero. Si trabajamos con módulos y no con expresiones vectoriales, el módulo de la normal más el módulo de la componente Y de la tensión, su suma, tiene que ser igual al módulo del peso, porque ambos estos vectores, la normal y la tensión, son opuestos en sentido al peso. De aquí, de esta ecuación que yo acabo de obtener, que voy a llamar ecuación 1, puedo despejar perfectamente la normal y calcular su valor. Conocemos el valor del peso, conocemos el valor de la tensión en Y, por lo tanto simplemente tengo que sustituir y calcular. En este caso 40
por el valor de la aceleración de la gravedad, 9,8, menos 100 por el seno de 30 grados. Operamos sin equivocarnos y obtenemos un valor de 342 newton aproximadamente. Este es el valor de la normal que nos piden en este primer apartado. Para calcular el valor de la fuerza de rozamiento tendremos que hacer un análisis en el eje X. ¿Qué ocurre en el eje X? Pues que tampoco se está dando ningún evento dinámico que implique la presencia de una aceleración, por lo tanto, según la primera ley de Newton, volvemos otra vez a suponer que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en esa dirección tiene que ser cero. Es decir, la fuerza de rozamiento más la tensión en X, su suma tiene que ser cero, o lo que es lo mismo, ambas tienen que coincidir en módulo. Por lo tanto, como la fuerza de rozamiento coincide o debe coincidir con el módulo de la T en X o de la componente de la tensión en X, simplemente sustituyendo 100 por el coseno de 30, obtengo el valor de la fuerza de rozamiento, en este caso, que es 86,6 newton. Pasamos a resolver el apartado B. En esta ocasión aumentamos la tensión de la cuerda a 148 newton y justo en ese instante es cuando el cuerpo empieza a moverse. Seguimos trabajando en el régimen estático porque todavía no se ha iniciado el movimiento, por lo que nos piden que calculemos el coeficiente de rozamiento estático en dicha situación. Tenemos en cuenta ahora que la tensión no son 100 newtons sino 148, pero el planteamiento es parecido al que hemos realizado en este primer apartado. El análisis dinámico por ejes en el eje Y me lleva a obtener una ecuación idéntica a la que he obtenido en el apartado anterior, es decir, normal más tensión en I igual a peso. Os recuerdo que la tenemos por aquí, es exactamente la misma. Y el análisis dinámico en el eje X me lleva exactamente lo mismo que antes a obtener una ecuación idéntica a la que hemos tenido en el apartado anterior. La fuerza de rozamiento igual a la componente X de la tensión. De la ecuación 2 puedo calcular el coeficiente de rozamiento estático expresando la fuerza de rozamiento como el producto de dicho coeficiente por la normal. Eso sería igual a la componente X de la tensión. Por lo tanto, si despejo el coeficiente de aquí, tendría un cociente entre fuerzas. La T en X la conozco, la he deducido antes, la tenemos por aquí, T por el coseno de alfa, T por el coseno de alfa, y la normal la puedo despejar de la expresión 1, que es lo mismo, P menos T en I. Desarrollo esta expresión, no introduzco números hasta que no tenga todo controlado. Y ahora sí, como conozco cada uno de los parámetros, simplemente sustituir. La tensión ahora no serían 100 newtons, sino que serían 148. Eso para el numerador, y 40 por 9,8 menos 148 por el seno de 30. Esto para el denominador. Si opero, obtengo un coeficiente aproximado de 0,4 para el régimen estático. Bien, terminamos con el apartado C. En este caso pasamos a trabajar ahora al régimen dinámico, es decir, el cuerpo ya se está moviendo, por lo tanto sometido a un rozamiento cinético cuyo coeficiente es de 0,3. Me preguntan por el valor de la tensión y la fuerza de rozamiento. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los otros apartados. Vamos a deducir cuáles son las ecuaciones de cada uno de los ejes y vamos a ver qué eventos ocurren en cada uno de esos ejes desde el punto de vista dinámico. En el eje Y ocurre exactamente lo mismo que ocurría en las dos situaciones anteriores. La sumatoria de fuerzas es exactamente igual, 0, porque no hay ningún evento que implique una aceleración. Por lo tanto, la normal más en módulos, la normal más la componente n de la tensión tiene que ser igual a el peso. ¿Qué ocurre ahora en el eje X? En el eje X sí hay movimiento, lo que ocurre es que el evento que está produciéndose no implica tampoco la presencia de una aceleración, porque el enunciado me dice que se mueve a velocidad constante. Esto significa que debe de volver a cumplirse, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Si no hay aceleración es porque la sumatoria de fuerzas tiene que ser nula. Es decir, la fuerza de rozamiento tiene que ser exactamente igual que en los casos anteriores a la componente X de la tensión. De ambas ecuaciones tendré que despejar los dos parámetros que me piden, tanto la tensión como la fuerza de rozamiento.
¿De dónde voy a despejar la tensión? Pues posiblemente de la ecuación 2. ¿Y por qué de la 2? Porque de la 1 implicaría conocer la normal, y para conocer la normal deberé conocer la fuerza de rozamiento, que la tengo en la ecuación 2. Por lo tanto, llegaría a un bucle, de modo que voy a intentar despejar la tensión de la ecuación 2. La fuerza de rozamiento será igual a el coeficiente por la normal, y eso será igual a t por el coseno de 30. Es decir, coeficiente por P menos T en I, este es el valor de la normal, igual a T por el coseno de 30. Es decir, nu mg menos T por el seno de 30 igual a T por el coseno de 30. Quito paréntesis, coeficiente mg menos coeficiente T seno de 30 igual a T por el coseno de 30. Coeficiente mg igual a T por el coseno de 30 más coeficiente T por el seno de 30. Es decir, sacamos factor común, coeficiente mg igual a T, paréntesis, coseno de 30 menos nu seno de 30. Lo que es lo mismo, la tensión sería igual a nu mg entre coseno de 30 más nu seno de 30. Todos estos parámetros son conocidos, por lo tanto simplemente tendría que sustituir 0,3 por la masa 40, por la aceleración de la gravedad 9,8, coseno de 30 más 0,3 por el seno de 30. Pero y obtengo un valor aproximado de 115,7 newton, que como veis es inferior a los 148 que necesitaría como máximo para iniciar el movimiento. Para calcular la fuerza de rozamiento simplemente tendré que entender que la fuerza de rozamiento coincide con la componente nx de t, que la acabo de calcular, por lo que simplemente para calcular la fuerza de rozamiento tendría que acudir a la expresión de t por el coseno de 30. Es decir, 115,7 por el coseno de 30, lo que es lo mismo, 100,2 newton de fuerza de rozamiento en el régimen dinámico. Bien, cualquier cosa no dudéis en preguntar y hasta el próximo vídeo tutorial. Un saludo.